Guayaquil Tregua Cero es el nombre del operativo policial y militar que el gobierno ejecuta desde este fin de semana en Guayaquil y Durán. La intervención militar está a cargo de 7.000 uniformados que llegaron por tierra y aire. Y la disposición del bloque de seguridad es reforzar la presencia de la autoridad en estas dos ciudades, las más violentas del país y la región. Y no es cuestión de percepción, las cifras lo confirman. Entre enero y agosto de 2025, Guayas registró 3.000 asesinatos, el 47% de todas las muertes ocurridas en el país en este periodo. En Guayaquil no ha habido un solo día sin al menos un homicidio en los primeros 8 meses de este año. En el cantón se concentra el 29% de los asesinatos a escala nacional, siendo las parroquias de Pascuales, Tarqui y Jimena las más violentas. El bloque de seguridad destinó al menos 5.000 uniformados que estarán acompañados de equipos tácticos y unidades especializadas de inteligencia. Mientras que Durán, a pocos metros de Guayaquil, tendrá 3.000 militares. La ciudad, con más de 300.000 habitantes, es azotada por extorsiones, secuestros y asesinatos. Los asentamientos irregulares que proliferan en la ciudad se han convertido en centros de operaciones, desde donde operan bandas delictivas, según las autoridades. El punto más crítico en este cantón es Fincas Delia. El asentamiento irregular nació hace 15 años y carece de todos los servicios básicos. Solo en lo que va de este año, Durán ha sido intervenida en más de 5 ocasiones. El gobierno informó que las tareas se intensificarán hasta el 9 de noviembre, con opción a extenderse de esta fecha. Acompañaron al presidente de la República no solamente el alto mando militar, así también el alto mando policial, sino también varios ministros de Estado, entre asambleístas de nuestro país. El primer mandatario en su intervención resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas y más aún durante las protestas en la provincia de Imbabura. Así también resaltó esta labor que se realiza en las zonas más conflictivas del país, asegurando de que se están retomando el control de estos lugares en donde durante años se olvidó el control por parte de las autoridades, pero que hoy nuevamente tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional están generando un trabajo diario en beneficio de la sociedad. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de la República. Conmemoramos 105 años de historia gloriosa, escrita con sacrificio, honor y patriotismo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hoy rendimos homenaje también a los nuevos tenientes especialistas y a los subtenientes pilotos y técnicos de promoción número 75 de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renella Barbato, así como el ascenso de los señores coroneles pilotos y técnicos de la promoción número 42, que han sido ejemplo de entrega, disciplina y compromiso en la protección del país. Hace pocos días, una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos, bloqueando carreteras, paralizando la producción y afectando el sustento de millones de familias. Pero ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes, defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz. Su compromiso con el Ecuador fue más fuerte que cualquier agresión. Y gracias a ustedes el país no cayó en manos de quienes intentan verlo dividido y de rodillas, como tantas veces lo intentaron en el pasado. Gracias por defender la democracia, por defender la esperanza, esa esperanza que la mayoría de los ecuatorianos tienen por este país. Estamos juntos reescribiendo la historia y tienen aquí un gobierno con dirección, con firmeza y con liderazgo que no se rinde ni rendirá jamás ante la violencia ni ante el miedo. El país se siente protegido y no se detiene, gracias al trabajo incansable de nuestras Fuerzas Armadas que enfrentan la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico, que impiden día a día que los delincuentes se apoderen de nuestro territorio, que recuperan zonas que antes estaban bajo control de las bandas criminales. Todavía hay mucho por hacer, pero estoy convencido que vamos en el camino correcto. Estamos recuperando la seguridad paso a paso, con hechos, con resultados y con convicción. Y con las reformas que estamos impulsando seguiremos consolidando el orden, la paz y la estabilidad que el Ecuador necesita para salir adelante. Nuestra Fuerza Aérea cumple un papel esencial en ese camino: proteger los cielos, unir territorios, cuidar la vida de los ecuatorianos.
Juntos, con el apoyo inquebrantable de nuestra Fuerza Aérea, seguiremos trabajando por un país libre, seguro y próspero, porque este es y seguirá siendo un Ecuador firme, que se levanta y que no se rinde. Cambios en materia penal podrían incluirse en una reforma integral a la Constitución. En la Asamblea Nacional señalan que la reestructura es fundamental para la justicia. En un par de semanas más, los ecuatorianos irán a las urnas a responder, entre otras cosas, si están o no de acuerdo con cambiar la Constitución. Días atrás, el presidente de la República, Daniel Noboa, explicó que solo después de conocer el resultado de esa pregunta, contará al país qué temas serán parte de esos cambios. Primero es una consulta. En la consulta es preguntarle al pueblo si desean cambiar una constitución correísta, garantista a los criminales. Esa es la primera. Si la mayoría contesta así, como dicen todas las encuestas, que más de 2/3 partes del Ecuador están a favor, ahí empieza la campaña de asambleístas constituyentes. Adelantó que podrían concretarse cambios en materia económica y cambios estructurales a la justicia. Y también una selección de jueces probos, que sean, que tengan un compromiso con el país, principalmente, no un compromiso con las mafias. Debemos de trabajar en conjunto con la función judicial, tiene que haber concursos reales para tener mejor calidad de jueces, y algo que nosotros hablamos con el Consejo de la Judicatura y lo propusimos, inclusive propusimos dar un financiamiento adicional, es que exista preparación y capacitación de parte del Consejo de la Judicatura para futuros jueces. Según los legisladores de ADN, también podrían existir cambios en materia penal para cortar, por ejemplo, beneficios penitenciarios que ahora permiten que personas que cometieron delitos graves o que tienen vínculos con crimen organizado eviten cumplir su sentencia, como el habeas corpus o medidas alternativas a la prisión preventiva. Tristemente debo recordarles que hace pocas semanas atrás en Guayaquil murieron 4 inocentes fruto de que fueron liberados a través de este exceso de garantías que tiene la Constitución, entre ellos una ciudadana china. Yo considero de que efectivamente el marco jurídico tiene necesariamente que tener una nueva ruta, un nuevo rumbo que le dé solvencia, seguridad y sobre todo tranquilidad y estabilidad a todos los ciudadanos. En los últimos meses hubo cuestionamientos a jueces que favorecieron con sus decisiones a delincuentes. En los cambios de la Constitución, eso también sería analizado. Aquí tenemos todavía esta herencia castrochavista que está en la Constitución de Bolivia y de Venezuela. Eso creo que es lo primero. Si bien el contenido de esos temas se conocerá luego de las elecciones en noviembre, el presidente Daniel Noboa adelantó que ya tiene un documento con temas que serán una prioridad. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Daniel Noboa deroga decretos que declararon en estado de excepción en 10 provincias de Ecuador durante el paro. Con el decreto ejecutivo 189, el presidente Daniel Noboa derogó el estado de excepción en 10 provincias de Ecuador, medida que se había declarado durante el paro por la CONAIE en la eliminación del subsidio al diésel. Según el documento, en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañara, Suay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, ya no rige la suspensión del derecho a la libertad de reunión ni el toque de queda. El gobierno había establecido inicialmente estado de excepción en 7 provincias, que luego se ampliaron a 10 ante las manifestaciones y cierres de vías registradas en varias zonas. Estas medidas fueron adoptadas mediante los decretos ejecutivos 134, 146 y 174, todos derogados este 27 de octubre, 5 días después del anuncio del fin de las movilizaciones. El cese de las protestas del movimiento indígena se anunció el 22 de octubre, tras 31 días de cierres de vías, más de 140 detenidos, decenas de heridos y 3 muertos durante las manifestaciones. Al mismo tiempo, el presidente de la CONAIE convocó a los sectores sociales a impulsar la campaña por el no en la consulta y el referendo promovidos por el gobierno de Daniel Noboa. Debido a las protestas que se concentraron en la provincia de Imbabura, el gobierno anunció medidas y bonos para beneficiar a los 4 cantones más afectados. Entre las acciones previstas se incluyen la reducción del IVA al 8%, moratorias de pago para productores y comerciantes, coordinación de deudas en juntas de agua y apoyos a transportistas. Para Sublime Ecuador, Fernando García.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en conjunto con representantes de la Policía, Fuerzas Armadas y el EQ 911, anunciaron el despliegue de seguridad que se realizará en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre. Cumplimos con la activación de la Mesa Nacional de Seguridad. Ahora, a partir de este momento, se instala de manera permanente y en el caso de que fuera necesario, ya sea por una situación de factor climático o de alguna situación grave, nos volvemos a reunir para tomar decisiones urgentes. Fuerzas Armadas va a desplegar un contingente de 61.500 efectivos, 57.460 servidores policiales. También vamos a utilizar 8.412 vehículos entre patrulleros, motocicletas, buses, transporte pesado, 3 aeronaves y 41 drones. Allí también participarán más de 3.100 funcionarios a cargo del Sistema Integrado de Seguridad EQ 911. Durante, antes y después del día de la consulta popular, 5.700 dispositivos monitorearemos sitios estratégicos de todo el país. Por otra parte, se detalló el avance de los hitos del calendario electoral, en los que destacan el número de electores y recintos nacionales y en el exterior. 597 personas que accederán a hacer el voto en sus propios domicilios. Son las privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Tendrán acceso a la votación 9.078 personas que lo harán en 20 provincias. Al momento, el CNE ya registra pedidos de personas naturales y jurídicas que desean hacer exit poll el día de las elecciones. Sin embargo, aún se analiza si cumplen o no los requisitos para participar. Los números que maneja la encuestadora Click Report difieren de lo que hace una semana mostraba el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, que reportaba que más de la mitad de sus encuestados calificaban entre mala y muy mala la gestión del presidente Daniel Noboa. Click Report sostiene que la presidencia de la República tiene un 54,43% de aprobación y se ubica apenas debajo de, en este orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Destaca en su más reciente reporte que de su titular, el presidente Daniel Noboa, los encuestados perciben como puntos a su favor la estabilidad política, su manejo de la política internacional, de lo económico y la generación de empleos. En este aspecto, aunque ya se marca un deterioro en relación a meses anteriores, octubre cierra con números favorables para el presidente, según CEDATOS. Entre buena y muy buena, 51.8%. Entre mala y muy mala, 46%. Entonces, es positiva la apreciación a la gestión del presidente. Pero, ¿qué pasa con la consulta popular y referéndum? Click Report, por ejemplo, señala que el 59,93% de sus encuestados está a favor de una asamblea constituyente. CEDATOS lo desglosa por temas y ahí también números a favor de las preguntas que se plantearán el próximo 16 de noviembre. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se permita el establecimiento de bases o instalaciones militares? El 58.4% está de acuerdo. Y está de acuerdo con eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. 68.9%. 69% está de acuerdo. Y está de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas. 76.8% habla de esa manera. ¿Usted está de acuerdo con convocar entonces a una asamblea constituyente? Sí. 59.2%. Aunque reconocen que apenas el 29% de los encuestados se sabe muy enterado del contenido del próximo proceso electoral. Otras encuestadoras como Clima Social y Comunicaliza esperan aún la venia del Consejo Nacional Electoral para publicar sus encuestas. Hasta la medianoche del próximo 6 de noviembre se puede. Consulta Popular 2025. Responderán a 4 preguntas. La primera dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Es muy favorable para el país porque, mire, hay la seguridad cooperativa. El país no tiene ni los recursos ni la capacidad tecnológica
ni la infraestructura para poder hacer frente al crimen organizado. Ecuador ya tuvo bases militares extranjeras operadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en la deshabitada Isla Baltra en Galápagos, donde ahora opera un aeropuerto. También en el balneario de Salinas en Santa Elena, donde actualmente hay una base naval, y entre 1999 y 2009 contó con un puesto de mando en Manta, Manabí, para realizar vuelos antinarcóticos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en ese lapso, las incautaciones de droga aumentaron en un 500%. Importantes resultados alcanzados gracias a la cooperación, resalta el ex jefe de inteligencia militar Mario Pazmiño. Era en base a proporcionar información satelital y también de inteligencia con relación a interdicciones marítimas, interdicciones fluviales e interdicciones aéreas, para poder detectar cualquier desplazamiento de aeronaves que se aproximaban hacia el litoral ecuatoriano y que tenían las sospechas muy firmes de que podía ser actividades de narcotráfico. Durante su visita al país en septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al tema. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Incluso aquí teníamos bases militares anteriormente. Nos pidieron que nos fueran en los años de Correa y lo fuimos. Si nos invitan a regresar, es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido. Si los ayuda también con lo que están enfrentando, con la minería ilegal, con el narcoterrorismo, con la pesca ilegal, que también es una cosa muy seria. Si lo ayuda con eso, estamos dispuestos a considerarlo. Obviamente es una decisión que hace el Departamento de Defensa y el presidente, pero lo vamos a considerar porque es algo que si se nos pide, viene de parte de un aliado y un amigo. Estados Unidos tiene 128 bases militares en 51 países, sin que esto haya afectado su soberanía. Es el país más opcionado para volver a cooperar con Ecuador, aunque no es la única alternativa, como resalta Byron San Miguel, docente de escuelas de guerra y experto en seguridad nacional. Lógicamente Estados Unidos e Israel, también Italia, porque nos pueden aportar en asuntos de inteligencia, tecnología satelital, información. Pero ¿dónde podrían situarse esas bases? Hay algunas opciones. Baltra es una ubicación clave, ya que está en el centro del Pacífico, lugar estratégico, porque allí se abastecen de combustible las embarcaciones que llevan droga a Centroamérica. Salinas, en cambio, es la punta más saliente de las costas de Sudamérica. Y otra alternativa es Tena, que queda en el centro del Oriente, donde hay un incremento indiscriminado de minería ilegal, con presencia de guerrilla. Alias El Tunco, señalado como nexo del cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador y con vínculos con el narcotráfico en Manabí, está recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil. Las autoridades lo consideran uno de los responsables de la ola de violencia en esa provincia. Un traslado que evidencia el nivel de peligrosidad. La tarde de este domingo, Simón Agapo Marmolejo Zambrano, alias Tunco, llegó a Guayaquil a bordo de un helicóptero de la aeropolicial, escoltado por fuerte contingente policial y militar. Desde la pista, una caravana blindada lo condujo hasta el centro de privación de libertad, La Roca, donde ingresó como objetivo de alto valor, bajo régimen de máxima seguridad. El Tunco es señalado por agentes de inteligencia como responsable de gran parte de la violencia que golpea a Manabí. El ministro del Interior afirmó que Tunco manejaba todas las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador. Investigaciones de la DINASED indican que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con la agrupación delictiva Los Choneros. Durante años operó en las galleras de Puerto Viejo, donde imponía su autoridad, supervisaba peleas y mantenía la lealtad de hombres armados. Su fama se sostenía por la intimidación. Su captura ocurrió la madrugada del pasado jueves en la gallera La Catedral en Puerto Viejo. Según el parte policial, el Tunco disparó contra Brian Alejandro Mera Chávez, un hombre con antecedentes penales, cuando intentó escapar. Policía Nacional lo interceptó en la vía Rocafuerte, portando su pistola cargada con municiones. La caída del objetivo de alto valor tiene un precedente familiar. En julio de este año, su hermano Carlos Alberto Marmolejo Zambrano fue aprehendido en Puerto Viejo junto a otros 2 hombres por tenencia y porte ilegal de armas y municiones. Durante ese operativo, la policía incautó un arsenal que incluía pistolas, fusiles, granadas de gas, municiones de distintos calibres,
2 días después de la captura del Tunco, en Rocafuerte se registró una masacre que dejó 9 personas asesinadas y 5 heridas. Un hecho que refuerza la preocupación por el nivel de violencia que domina la zona y la influencia de grupos criminales vinculados a las redes del Tunco. Hemos llegado a la parte final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día de la realidad nacional. Sublime Ecuador.